de todos modos, para estas diferencias hemos convocado a un entrenador que tiene una larga trayectoria, primero como jugador de fútbol profesional y después como entrenador. Formó parte durante mucho tiempo del cuerpo técnico del Tata Martino, con lo cual incursionó en selecciones, en clubes, fue director técnico principal de Melgar de Arequipa, o sea, tiene una trayectoria importante y nos puede dar un montón de parámetros relacionados con la diferencia que hay entre trabajar en clubes y trabajar en selecciones. E incluso hasta diferencia entre selecciones, porque trabajó en Paraguay y trabajó en Argentina. Vamos a tratar de aprovechar eso para ver cómo incursionamos en este tema de las diferencias de trabajo entre una cuestión y otra. Le quería decir que la modalidad va a ser que, como tenemos mucha gente, las preguntas en todo caso ustedes la hagan por privado y nosotros la hagan en el chat general, y nosotros después la vamos a seleccionar cuando terminemos para no tener que estar interrumpiendo cada rato. De manera que esa va a ser la modalidad del conversatorio. Bueno, simplemente la bienvenida a Jorge Pautazo, que como les dije tiene una dilatada carrera y que nos va a ayudar en todo este tema de ver qué diferencia hay entre el trabajo de clubes y selecciones. No voy a marcar el currículum general de él porque es muy dilatado y nos llevaría bastante tiempo, pero bueno, creo que la gran mayoría lo debe conocer. Aquí está todo su currículum, y los que no lo conocen porque son de otros países o por lo que fuera, que no lo conocen profundamente, bueno, ya les dije que tiene una dilatada carrera como entrenador y como jugador primero. Así que bueno, Jorge, te agradecemos mucho la presencia y te damos la bienvenida a este primer conversatorio de muchos que vamos a hacer con posterioridad. Hola, Carlito. Buenos días a vos y a toda la gente que está participando de este chat. Gracias por la invitación. Quiero comentar que toqué algo aquí y te veo a vos solo, Carlos, y no veo todo lo que es la planilla para la pantalla. No sé si Eduardo podrá... Sí, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo? Veo a Carlos en la pantalla principal, a Carlos solo, y en un sector a la derecha veo mi currículum. Bueno, anda hacia el currículum y hace doble clic. No me permite. ¿Lo acomodó? No. ¿Querés que salga y me vuelva a comentar? A ver. Porque si no, bueno, no vamos a poder empezar. Dale, a ver. Hagamos eso. A ver si se te acomoda. Pedimos disculpas por el inconveniente. Ya vamos a comenzar. Jonathan, nos mandaste una maldición, ¿eh? Sí. Bueno, Jonathan, no, quería aclarar que esta charla tiene que ver esencialmente con fútbol de elite, ¿no? Porque estamos hablando de selecciones importantes, estamos hablando de clubes importantes. Jorge trabajó desde el Barcelona, pasando por Cerro Porteño, Libertad de Paraguay, trabajó en clubes de Argentina como Newell's y Colón, entre otros, y en selecciones como en la Argentina y la de Paraguay, lo que implica que el enfoque es tanto selecciones como equipos de primera línea, ¿no? Ese va a ser el enfoque esencial de la charla y ver las diferencias que hay entre un trabajo y otro, entre selecciones
y clubes, cómo se trabajan los clubes, cómo se trabajan las selecciones, las ventajas y las desventajas de un lugar y otro. Así que vamos a tratar de ver ese tipo de diferencias entre un trabajo y otro. Así que esperemos un minuto que Jorge... Ahí entró. Ahí entré, bien. Está Jorge pero la pantalla está... Estamos nosotros dos y no sé si ya Perfecto. se puede compartir pantalla. Ahora ver, comparto pantalla. Un segundito. Fue error mío, perdón. Pasa nada, no pasa nada. 1-0 en contra. La Primera jugada del partido. verdad que la primera jugada, Sí. Jonathan, la primera jugada el tipo ya hace full, al borde del área. Tarjeta amarilla. Bueno, ahí está. Bien. Bueno, entonces empecemos ya directamente con las Sí. diferencias que hay de trabajo entre clubes y selecciones. ¿Me Vamos con la podrían primera. ampliar la página? Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí estamos. Bien. Una más, por favor. Pasá, Edu. Ahí está. Bien. Las diferencias que hay entre clubes y selecciones. Acá vos ponés que hay una planificación dinámica que permite la evaluación física, técnica y Bien. táctica. Perfecto. Dale. Bueno, en función a los lugares donde yo me tocó trabajar, en función que estuvimos trabajando en muchos clubes y, como decías vos, Carlos, en 2 lugares en selecciones, en la selección paraguaya del 2007 al 2011 y en la selección argentina desde mediados de agosto del 2014 a mediados de año también del 2016. O sea, en función a toda esta experiencia, un poco uno puede hablar a lo mejor con distintos criterios y es lo que me sucedió a mí y a nuestro cuerpo técnico en estos casos. Después, cada uno de ustedes sacará las evaluaciones que corresponden o que les puede interesar más o menos. Entonces, nosotros sabemos que cuando estamos en un club, la planificación dinámica permite evaluaciones físico-técnicas, tácticas y psicológicas que favorecen a que haya cambio en el desarrollo, ¿no? El diagnóstico del estado del club para preparar el plan de trabajo es acorde a realizar una pretemporada, por ejemplo. Y en selecciones uno se dispone con una planificación acotada en tiempos, pero con gran organización. Entonces tenemos poco tiempo para trabajar en lo táctico, en lo físico, en lo técnico y en lo psicológico. Y la infraestructura donde uno trabaja en selecciones generalmente son de condiciones de trabajo muy óptimas, tanto el predio, el lugar donde se entrena, la utilería, el gimnasio, son de primer nivel en general. Entonces, son algunas pequeñas diferencias para empezar a la temática de ver qué hay entre clubes y selecciones. En los clubes, por ejemplo, la infraestructura depende del lugar donde te toque trabajar. Ahí nos va a tocar equipos de primer nivel, de ejemplo Barcelona, que son de top a nivel elite del mundo. Y equipos de menor calidad, donde uno tiene que adaptarse y ver en función a la infraestructura, a la estructura del club, realizar los distintos trabajos para que pueda salir lo más óptimo posible. Perfecto. Ahora vamos directamente a las ventajas y a las desventajas que hay para trabajar en clubes, ¿no? Vamos a enfocarlo directamente al tema clubes. Y acá tenemos las ventajas y las desventajas que hay en trabajar en clubes con respecto a selecciones. Y la ventaja que hay en los distintos clubes es que uno dispone de un plantel de manera permanente, se le puede transmitir mejor la idea de trabajo, se convive más con el jugador en el día a día, uno puede palpar cómo llega al entrenamiento, si tiene algún tipo de problema, si uno puede trabajar sobre esos síntomas que el jugador muestra en el día a día. Hay más posibilidades de afianzar el modelo de juego. En un club uno, está bien, en función del equipo que tiene, del plantel que tiene, puede afianzar distintos modelos de juego o ir
en el tiempo tratando de mejorarlos. Y es muy fundamental que se pueda hacer un seguimiento y una evaluación permanente de todo lo que es la parte nutricional, psicológica de un plantel y de la parte física. Uno puede estar todo el tiempo a través del cuerpo técnico haciendo ese tipo de evaluaciones para ver quiénes están en mejor estado, en menos condiciones, para favorecer el funcionamiento como equipo. Y las desventajas que uno puede encontrar es la elección acotada de jugadores, que va a estar en función a la estructura y al presupuesto del equipo donde te toque trabajar. El modelo a utilizar, el modelo de juego, también se adapta a la calidad de jugador. Si te toca un equipo que potencialmente es mejor técnicamente, seguramente el lugar donde, el modelo de juego que uno quiere implementar va a ser mejor a un plantel donde la calidad no es la mejor y tendrás que adaptarte a esas características. Y por eso el trabajo se adecua en la infraestructura que posee el club. Perfecto, o sea que en general tenemos la ventaja de que tenemos los jugadores permanentemente, la calidad de los jugadores naturalmente es menor y en muchos casos hay que adecuarse a la infraestructura. Esa está entre las ventajas y las desventajas. Bien, seguí Edu. Hay algunas consideraciones generales respecto, seguimos hablando directamente en clubes, cuando vos llegás a un club. Perfecto, sí. Las consideraciones generales, cuando uno llega a un equipo, a una institución y es contratado, lo primero que tiene que hacer es un diagnóstico y la conformación del plantel, de ver qué contratos continúan, cuáles son los jugadores que no continúan o que están en negociación para continuar, ver las divisiones inferiores, qué jugadores se pueden rescatar para poder subirlo a lo que es el plantel del plantel profesional. Ver qué contrataciones, que va a ser en función también al dinero que cuente la institución para hacer ese tipo de contrataciones o de inversiones para mejorar en plantel. Una vez que uno tiene todo eso conformado, planifica y hace el desarrollo de lo que es una pretemporada. Entonces, el lugar donde va a trabajar, a dónde se van a hacer los entrenamientos, si va a ser en el predio del club, porque no hay tanto dinero para poder salir a un lugar específico para hacer una pretemporada acorde. Entonces uno se va acomodando ese tipo de planificaciones y se realiza lo que es la pretemporada. Y cuando ya está en la fecha de inicio de competencias oficiales, que me refiero en este caso ahora en la actualidad, generalmente en todas las ligas, hay dos competencias oficiales, la del torneo oficial más el de la Copa, y se puede agregar una tercera competencia en función si está clasificado a un torneo internacional, que puede ser una Copa Sudamericana, una Copa Libertadores en lo que es Sudamérica, y en Europa lo que es la Copa UEFA o la Champions League, ¿no? En ese sentido son las competencias. Entonces uno, en función a donde el equipo donde uno trabaja sabe qué competencias va a participar, uno puede armar semanas tradicionales, que son semanas largas, o semanas de doble competencia. Entonces, un poco, si Eduardo bajas un poquito, quería comentar así rápidamente lo que es una semana tradicional y una semana de doble competencia. Semana tradicional nos referimos a domingo o una semana entre un partido y otro, a eso nos referimos. Sí, una semana donde tiene una semana casi completa para poder trabajar y preparar el partido siguiente a la fecha que te corresponde. Acá hay un PDF donde a lo mejor después, Eduardo, lo podrás compartir con todos los muchachos, que no hay ningún tipo de problema. Es una semana de trabajo en la Liga Nacional Peruana, en el año 2019, cuando me tocó trabajar en el Club Melgar, y ahí justamente las dos primeras fechas que teníamos para iniciar la participación del equipo eran dos partidos de Copa Libertadores.
y entonces ahí el día del partido, por ejemplo, el grupo que no estaba abocado hizo un trabajo, entrenó, practicó, y hizo un trabajo futbolístico, de ritmo futbolístico, para equiparar las cargas que a la tarde-noche el equipo titular, el que iba a jugar, también hacía ese desgaste. Entonces se jugó con Universidad de Chile. Al día siguiente se consideró que teníamos que dar descanso porque era una semana larga, y pasamos al segundo día, al primer día de trabajo oficial, donde los grupos un poco se dividieron. El que más trabajó, el que jugó, hizo más un trabajo de rehabilitación, de recuperación, y el otro entrenó algo más intenso. Entonces, ahí vimos al día siguiente que podíamos hacer una actividad de doble turno, y es lo que aconsejo a los participantes de la charla, que cuando uno organiza un trabajo de doble turno, realmente para hacerlo hay que tener todas las condiciones dadas en la ejecución. ¿A qué me refiero? A la mañana citar a los jugadores, hacer el entrenamiento como corresponde, terminado el trabajo, el primer turno, que los jugadores estén con una alimentación o algo acorde para poder recuperar todas las energías perdidas en el entrenamiento, programarlo en un lugar donde haya un descanso apropiado, en un hotel, en un lugar de concentración que pertenezca al club, porque no es aconsejable que los jugadores terminen el entrenamiento y se vayan para volver a la tarde. En general, el jugador, más allá que sea profesional, siempre tiene algo por realizar, o alguna actividad con los hijos, con la esposa, o ir a pagar un impuesto, y no descansa como tienen que descansar. En cambio, uno si los tiene ahí en el lugar, seguramente van a poder alimentarse al mediodía, descansar a la tarde, para que a la siesta, para que a la tarde puedan trabajar ya casi recuperados en un 80-100% la segunda actividad de la tarde. Y así, Jorge, discúlpame, pasamos quería decirte una acotación en esto del doble turno, que es perfecto. El ideal es que los jugadores descansen al mediodía y se alimenten bien y demás. Pero en caso de que no se pudiera hacer eso y que alguien quiera hacer un doble turno, tiene que tener mucho cuidado con las cargas que le dan los jugadores, ¿no? Porque de esta manera uno los tiene controlados y puede saber qué tipo de carga les da. En cambio, como decís bien vos, cuando se van y vuelven, uno no sabe qué tipo de alimentación tuvo, si tuvo descanso o no y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cargas que uno le da a los jugadores si hace un doble turno sin concentración. Hay que tener cuidado en eso. Exactamente, en eso coincido totalmente, porque al no tenerlo el cuerpo técnico controlado ese tema, los jugadores pueden presentarse a la tarde o al día siguiente algunas sobrecargas de entrenamientos, algunas molestias musculares que a la larga después traen ocasión a lesiones. Entonces es preferible hacer, si tenemos, como vos decís, o como yo digo, un lugar adecuado para poder alimentarse, descansar, con todo gusto. Y si no, es preferible hacer un entrenamiento más intenso a la mañana o a la tarde, pero no ese doble turno. Ya después, a los días siguientes, como ahí verán, se hicieron trabajos técnico-tácticos, y ya preparando el partido, tanto para enfrentar la nueva fecha del fin de semana, que era contra la Universidad de Chile, porque era una eliminación. Entonces fuimos ya preparando el equipo. El día lunes entrenamos a la mañana, hicimos un trabajo técnico-táctico con pelotas paradas, y por la tarde el equipo, el plantel que estaba convocado, viajó a Chile. Ya el día siguiente, un grupo se quedó en Arequipa, que era el que no concentró, para hacer trabajos de fuerza, físico-técnicos de mediana intensidad, y el otro grupo, el que viajó a Chile, hizo todo movimiento de coordinación, de erogación, juegos recreativos, para que ya estén listos para el partido al siguiente día.
Podemos pasar a la Pasa la otra, Edu. a la segunda placa. Esta es una competencia con un partido intermedio, o sea, son 3 partidos en la Claro. semana. Que es un poco lo que se empieza a utilizar ahora permanentemente, al tener los equipos, la doble competencia o triple competencia, como recién decíamos. Llega un momento donde vos tenés torneo local, Copa del país donde uno participa, más la participación internacional, ahí ya se acota todo el tema de entrenamientos, las exigencias físicas se empiezan a regular, hay que tener cuidado en ese sentido, tratar de estar todo el tiempo permanentemente preparando trabajos de recuperación, de intensidad media o media baja, hay que tener trabajos regenerativos, de crioterapia, de cámaras hiperbáricas, distintos elementos para que los jugadores traten de poder recuperarse lo antes posible para llegar a las distintas competencias lo mejor posible. Y ya empieza todo lo que es también la rotación del plantel. Va en función a las necesidades que uno tiene, ya uno va haciendo jugar a unos jugadores en una determinada competencia, otro en otra, se va haciendo toda una rotación en función a las cargas, los minutos que va participando el jugador, a las necesidades del equipo, del plantel, a los resultados que uno necesita conseguir o no. Entonces ya empiezan a participar todos los jugadores que están dentro del plantel. Entonces es muy importante ese trabajo coordinado con el cuerpo técnico, la preparación física, con la organización del club para hacer los viajes, los distintos traslados, tener toda una coordinación que te permita que todos puedan participar y que todos puedan viajar. Yo hablo sobre esto, sobre el Club Melgar. Es una anécdota que cuento, un dato que cuento rápidamente, es que a nosotros nos tocó en 106 días jugar 25 partidos, con viajes al exterior, con viajes al interior de Perú, porque nosotros estábamos en la zona casi sur-centro del país, teníamos que trasladarnos a Lima y de ahí a los distintos lugares del mismo Perú o de Sudamérica para la competencia internacional que era Copa Libertadores y después nos tocó pasar a Sudamericana. Entonces hay que tener toda una organización previa bien detallada para que esto nos haga, sobre todo en Sudamérica, donde prácticamente los viajes en vuelo charter son muy pocos los equipos que lo utilizan. Son todos vuelos de línea. Eso hace que se tomen precauciones en todo lo que es la organización de viajes, porque no es que el plantel llega al aeropuerto, se sube al charter y se va al país donde va a participar, donde se va a jugar el partido y en 2 horas uno está en el otro lugar. Aquí lleva todo un requerimiento de movimientos donde es mucha pérdida de tiempo, donde las comodidades no son la mejor, entonces pueden ocurrir un montón de situaciones. Jorge, antes yo estaba diciendo que a vos en el Barcelona, en España, te tocó más o menos la misma cantidad de partidos en el mismo tiempo, y Sí. marcá alguna diferencia respecto de Barcelona con Melgar. La diferencia en la competencia era todo igual. La diferencia es que en Barcelona, es la elite de la elite, uno tenía toda esta programación ya organizada con 6 meses de anticipación. Y no había ningún detalle que se le escapaba a ellos de todo lo que iba a suceder en esos traslados, en las concentraciones, en los viajes, en los partidos, con quién se jugaba. O sea, la diferencia es con esto de la organización y la infraestructura y la parte económica que permite que en el Barcelona nosotros íbamos desde el estadio en un bus al aeropuerto, ya estaba todo programado para hacer el trámite lo más rápido posible, subirnos al avión, del avión al país o al lugar donde íbamos a jugar, llegábamos en el mismo pista del aeropuerto, nos recogía un bus, de ahí nos llevaba al hotel donde estábamos concentrados, ya estaba la organización, la comida organizada, ya estaba el descanso, la charla previa, la merienda, el partido. Cuando terminábamos el
la comida que tenían los jugadores para poder alimentarse y recuperar las energías perdidas, el bus que nos llevaba al aeropuerto, el avión que nos esperaba, que nos tomaba y ya nos regresaba de nuevo a Barcelona. Imagínate todo esto rápido que yo te conté, era todo a la perfección, no había nada que fallaba. En cambio, en el tema Melgar, en este caso, que tampoco en organizativo no falló nada, nosotros teníamos que organizar todo, ir con anticipación, hacerlo, la espera en los aeropuertos, ir de Arequipa a Lima, de Lima fuimos a Caracas, fuimos a Barranquilla, a San Pablo, a Buenos Aires, a Santiago de Chile, y teníamos que tomar vuelos de línea. Y las comodidades del avión era turista, no íbamos en vuelos especiales, ¿me entendés? Donde el jugador podía descansar, estar cómodo. Uno toma, entonces tenés que ir con más días de anticipación, llegar con días, la competencia internacional te obliga a llegar como mínimo un día antes a la ciudad donde vas a jugar. En cambio, con el Barcelona llegábamos 4 horas, 5 horas antes del partido. Claro. Fenómeno. Sigamos, Edu, a ver. Ahora vamos a hablar de los trabajos en selecciones, y acá también vamos a abordar las ventajas y desventajas que tiene el tema de trabajar en una selección respecto de los clubes, ¿no? Claro, eso, la ventaja es el amplio abanico a la elección de jugadores, lo que mejora la jerarquía del equipo, ¿no? Tenés todo, los jugadores que representan un país, y vos, en función a tu modelo de juego que querés delinear, vos podés elegir a los jugadores de mejor calidad que vos creas conveniente. Entonces, tenés la posibilidad de elegir el modelo de juego que prefiere el cuerpo técnico, o el técnico en este caso, o la idiosincrasia del país. Muchas veces el cuerpo técnico tiene que adaptarse a eso, a lo que piensa el país, el mundo futbolero a quien representa. Entonces, hay veces que uno juega con esa forma de poder elegir los mejores. La estructura edilicia es acorde a un equipo de primera línea. En general, todas las selecciones ya tienen su predio con 4 o 5 canchas, gimnasios, el lugar de concentración, todo lo que es la utilería, la sala de medicina. Bueno, están en condiciones de brindarte todo lo que es una parte de infraestructura. Y también uno tiene la facilidad en la organización de los viajes. Con mucho tiempo previo a una fecha FIFA, generalmente el preparador físico del cuerpo técnico y un administrativo son los encargados de toda la diagramación de los viajes cuando haya fecha FIFA, para que los jugadores lleguen y luego regresen a sus equipos en tiempo y forma. Y la desventaja que uno un poco ve en el tema del trabajo en selecciones es el poco contacto con los jugadores. La evaluación es más en forma remota, el seguimiento a través de diferentes plataformas. Uno a veces puede ir a ver fechas o viajar al exterior a ver diversas ligas o jugadores que uno puede seguir, pero no es algo permanente. Hoy por hoy se utiliza todo el seguimiento a través de la plataforma. Y bueno, por eso uno dice que hay mucho trabajo en oficina y poco trabajo en campo de juego. Todo lo que es la estructura, la organización, la visibilidad de los jugadores se hace en la oficina. Y en el campo de juego solamente uno los tiene a ellos cuando está en la fecha FIFA, que son muy pocos días de trabajo, o más días cuando uno tiene una competencia oficial. Lo que me gustaría comentarte, Carlos, si me permitís, el tema de las plataformas hoy que hay, de las distintas plataformas para hacer el seguimiento. Cuando yo trabajar en Paraguay, del 2007 al 2011, todavía no existía casi el Internet, o recién empezaba a funcionar todo lo que era el mundo del Internet. Entonces, para hacer seguimiento a los jugadores, en esa época había los famosos CD, donde nosotros contratábamos a una persona de España que en ese momento nos habían aconsejado. Entonces, todos los jugadores o partidos que queríamos para hacer los seguimientos correspondientes,
se lo solicitaba a esta persona en España, y él tenía esa función de filmar todos los partidos, o era su trabajo en sí, y nos enviaba vía aérea todo ese material, que lo recepcionábamos a los 10, 15 días, y a partir de ahí nos distribuíamos con todo el cuerpo técnico que teníamos para poder analizar a los jugadores propios para los posibles rivales que venían de fecha FIFA. En cambio ahora, con esto de las plataformas que hay, uno en el momento, a las pocas horas, ya uno puede ver, o se pueden ver los partidos en directo y hacer un seguimiento más específico, o pasado 24 horas ya tiene el partido bajado para hacer un seguimiento, están recortados los seguimientos. Hoy por hoy el internet y toda la tecnología ha hecho que a las selecciones esto lo favorezca, en el sentido de poder trabajar con más facilidad. Perfecto, Edu, creo que ahora vienen unas consideraciones generales respecto también, siguiendo con el trabajo de selección, que es un poco lo que vos estabas diciendo, Jorge, de mucho trabajo de oficina. Acá dice un número determinado de jugadores, eso depende aproximadamente 50, depende del país. Vos, por ejemplo, comparando Argentina con Paraguay, la cantidad de jugadores argentinos naturalmente debía ser mayor a los que seguían. Claro, sí. En ese momento el espectro de jugadores paraguayos que nosotros encontramos en ese momento, había algunos en Europa, la mayoría en México, en Argentina algunos, y en la liga local. No teníamos mucho más por seguir. En cambio, en Argentina hay distribuidos jugadores por todo el mundo, y entonces uno puede seleccionar los mejores y hacer el seguimiento. Te cuento, si me permitís, una anécdota rápida sobre Paraguay. Por ejemplo, una vez se me acercó una persona a un lugar donde nosotros comíamos y me tiró el dato de un jugador que estaba en Europa y que nosotros no estábamos siguiendo. Y entonces me acerco a Gerardo y le digo: Gerardo, ¿me permitís que pueda empezar a seguir a este jugador? Porque me dicen que tiene condiciones para estar en la selección argentina, en la selección paraguaya. Y Gerardo me autorizó, y este jugador es Antolín Alcaraz, que terminó jugando el Mundial, haciendo nuestro primer gol en el debut contra Italia, y fue pilar de la selección durante muchos años. Entonces, en ese momento uno trabajaba hasta también con datos de personas externas. Mira vos, ¿en qué fútbol estaba Antolín? Estaba en Bélgica. Y en ese momento Bélgica no era un país tan futbolero como es ahora, que tiene una camada de jugadores muy importante y está entre los primeros lugares. En ese momento era medio limitado. Y tal es así que yo hice el seguimiento, le digo a Gerardo, un jugador interesante, tendríamos que verlo yo, y hubo una oportunidad de un partido en Oman, y él fue citado, y Gerardo lo puso los últimos 30 minutos del partido. Y en esos 30 minutos nos demostró que estaba para pertenecer al plantel de la selección. Y de ahí no perdió más. Fue empezándose a convocar, a jugar en las últimas fechas de la eliminatoria para el Mundial del 2010, hasta que se ganó la titularidad y jugó todos los partidos. Entonces, eso es importante. A lo que me refiero en el número aproximado a seguir, uno tiene también, como es un trabajo a largo plazo, de casi 4 años, si uno empieza desde el principio, muchas veces los jugadores que comienzan a trabajar en el grupo inicial, cuando se llega al Mundial 4 años después, muchos de ellos no llegan a esta instancia. Entonces hay que hacer una instancia de renovación permanente y de seguimiento de gente joven que va evolucionando, que va progresando, que se los puede citar. Entonces también hay competencias donde hay torneos olímpicos, donde muchos de los técnicos de las selecciones mayores tratan de dirigirlos para poder después incorporar a esos jugadores al plantel superior. Entonces, bueno, eso es un poco la idea.
Y cambiando un poco, continuando el tema, uno consta de mucha organización, sincronización de trabajo, previo a la fecha FIFA, que debido un poco al escaso tiempo que uno cuenta con los jugadores, hay que tener mucha sincronización entre lo que es la llegada de los jugadores, los entrenamientos que hay que hacer, toda esa programación previa a una fecha FIFA. Generalmente, esto es una reglamentación que exigen los clubes de Europa o del exterior. Cuando uno hace una citación, debe notificar con 15 días de antelación a los jugadores y a los clubes que están en el exterior, con el fin de coordinar los vuelos para aprovechar al máximo la preparación de los partidos. Y por reglamentación, a los jugadores de la liga local, del país donde vos representás, tenés la posibilidad de citarlos un día después de que compiten la última fecha del fin de semana. Si aparece alguna situación que vos podés citar jugadores del medio local, tenés hasta ese tiempo para realizar esta convocatoria, ¿no? Ahí nos hacían una pregunta de cuál es el tiempo óptimo de la llegada de los jugadores. En realidad no se puede elegir. Algunos jugadores llegan un día antes, algunos 2 días antes, depende de las competencias en sus clubes, de manera que el entrenador de selección no elige cuando quisiera tenerlo antes, pero no elige, no puede elegir la cantidad de días previo a los partidos. No, es cosa reglamentada que han impuesto la gente de FIFA, la gente de Europa, que cada vez quieren dar menos a los jugadores y menos tiempo. Para ellos es una pérdida permanente el ceder jugadores para la selección. Es un tiempo perdido y una pérdida económica muy importante. Entonces tratan de dártelo lo más acotado posible. Y esta notificación debe ser bien registrada, debe llegar una notificación al club, a los jugadores, para que sepan que están citados y tal día tienen que presentarse. Entonces ahí empieza todo lo que es la organización, la mecánica de conseguir los vuelos para que los jugadores lleguen en tiempo y forma lo antes posible. Bien, la última parte dice tener en cuenta imprevisto de baja de jugadores, es un poco lo que estabas diciendo vos, tener jugadores preparados para el caso de que a último momento algún jugador en el último partido se lesione o le pase algo, tener algún jugador de reserva para cumplir esa función, ¿no? Exactamente, tal cual. Bien, Edu, pasá. Ahí está. Bueno, ahí un poco es cómo es la preparación de un partido en una selección. Entonces, en la parte física se evalúa la ubicación de las cargas, se prioriza un trabajo de recuperación, ya que los jugadores en general vienen de las competencias tan exigentes en sus clubes. Entonces, prácticamente la parte física no se trabaja en forma conjunta, se prepara cada jugador, la preparación es personalizada, ya que todos llegan en distintos tiempos y en distintas realidades físicas. Entonces, prácticamente el preparador físico, lo poco que puede hacer en la parte física es en la entrada en calor previo a los entrenamientos, donde ahí hace algún tipo de trabajo con drills, con sistemas de pase, algún tipo de trabajo donde puede hacer una pequeña carga física, pero en realidad prácticamente cuando uno toma a esos jugadores en la selección, lo que el cuerpo técnico y el técnico en específico lo que busca es que se trabaja principalmente en la táctica y en la estrategia, según el modelo de juego que quiere disponer el jugador. El poco tiempo que uno dispone trata de que el jugador haga todo ese tipo de trabajo para que llegue con todos los conceptos que más pueda para los partidos, tanto oficiales o amistosos. Ahí Entonces, Jonathan preguntaba a Jorge antes cómo se le inculcaba al jugador que llegaba la idea de juego que quiere el entrenador. Bueno, vos lo terminás de decir, a través de trabajos que no son muchos, pero lo táctico, lo estratégico, como para dar un mensaje de cómo queremos que el equipo nuestro juegue, ¿no? En selecciones. Y además hoy la tecnología juega un papel muy importante,
ya que uno puede preparar ediciones de jugadas, tanto individuales, colectivas, y esto se le envía a los jugadores cuando no son todavía convocados. Entonces, la idea de trabajo y los videos para que ellos observen, vean, y el técnico o alguno del cuerpo técnico, algún asistente importante, también luego se comunica con ellos vía Zoom o distintas formas para poder charlar en momentos libres que el jugador nos permita algún tipo de reunión para poder explicarle este tipo de funcionamiento que desea el técnico o la función más específica que quiere el técnico de tal o cual jugador. ¿Entendés? Por Sí, eso, normalmente, cuando uno hace todos trabajos tácticos o técnico-tácticos, en los días que uno los tiene, realmente se convoca a sparring, para trabajar con sparring, que son jugadores de las selecciones juveniles. Y siempre hablando de fecha FIFA, un poco le quería comentar todo lo que es, cuántas fechas FIFA hay en el año. Entonces, acá en el PDF dice 6 fechas FIFA. Generalmente hay fechas para convocar en marzo, en junio, en septiembre, en octubre y en noviembre. Y yo agrego una sexta fecha que es cuando generalmente hay una competencia oficial o un torneo de Copa América en Sudamérica, de Eurocopa en Europa o en otros torneos en los distintos continentes, y lo que es las participaciones oficiales en mundiales, que generalmente, salvo esta que cambió de fecha, que la que va a venir, generalmente se juegan en julio. Esas son las 6 fechas. Pero un dato importante que le quería comentar, hasta el 2013 había 2 fechas FIFA más, eran en febrero y en agosto. Pero todo esto, como le comenté anteriormente, que los clubes de Europa empezaron a quejarse, porque sobre todo en la de agosto, porque es donde los equipos de Europa están saliendo de la pretemporada, entonces, y empiezan los partidos amistosos previo al inicio de competencia. Entonces, empezaron a quejarse a que no querían ceder los jugadores. Entonces, hubo una reestructuración y FIFA readaptó esa fecha. Lo que ha sucedido ahora de la pandemia es que han vuelto un poco a adaptarse en función a las necesidades, ya que ahora las próximas, el año que viene, en 2022, en febrero va a haber fecha FIFA, ¿no? claro. Quería hacer una aclaración, Jorge, porque Jorge Fernández pregunta por selecciones juveniles, el trabajo de juveniles. En realidad es muy diferente el trabajo de selecciones juveniles que esto. Por tiempo, porque los jugadores son diferentes y demás. Es un tópico que tendríamos que abordar en otro momento. No vamos a extendernos en tema de selecciones juveniles hoy porque no nos daría el tiempo. Es un trabajo totalmente distinto a este, por el tiempo que uno tiene los jugadores, por el seguimiento y demás, que no viene al caso en este tipo de situaciones. Por eso no vamos a abordarlo el tema de selecciones juveniles. Sí, rápidamente uno puede decir, Carlos, que en selecciones juveniles es una programación que hace todo el cuerpo técnico de juveniles, citando a los jugadores de 2 a 3 veces por semana. Pero tiene que tener la anuencia un poco de los clubes para que sean los jugadores. Y después vienen las distintas competencias para poder trabajar con más amplitud. Pero el seguimiento es más del torneo local. Algunos jugadores son los menos los jugadores que están en el interior. Entonces, sí se le hace el seguimiento como a un jugador profesional, pero el tema de entrenamiento tienen más días de trabajo, porque los pueden tener en toda la semana si quieren. Sí, en realidad te lo dan 2 o 3 días y se hace, lo ideal es hacer 4 o 5 giras anuales de 4 o 5 partidos. Lo ideal es, por ejemplo, en la sub-17 llegar con 30 partidos internacionales jugados. Hay una serie de cuestiones que son más finas en el enfoque de juveniles, pero bueno, en algún otro momento lo vamos a hacer, pero ahora vamos a continuar con esto de selecciones y de clubes de elite, que es a lo que estamos abordando ahora. Sigamos, Edu.
bueno, Bueno, esto es un poco el tiempo. el tiempo de que dispone para preparar una fecha. Bueno, lo que un poco hablábamos, cuando hay fecha FIFA, el técnico o el cuerpo técnico en sí apenas dispone de 2 o 3 días como máximo para preparar un partido tácticamente. Previamente ya se tiene analizado el rival a enfrentar. Y ya los trabajos están planificados con anterioridad para que cuando lleguen los jugadores hagan este tipo de trabajo. Otro tipo de competencias, como decíamos, la Copa América o Mundial, en este caso en Sudamérica, generalmente uno cuenta con los jugadores un mes un mes previo a la competencia, entonces tienen más tiempo para preparar los partidos. Se trabaja algo físicamente pero muy poco, porque en ese tiempo ya los jugadores llegan con una cantidad de partidos acumulados entre 50 y 60 partidos anuales, entonces no conviene llegar a esa instancia para cargarlos físicamente. Entonces es preferible tenerlos bien fresquitos, bien atentos para poder hacer muchos trabajos técnico-tácticos para que el equipo llegue lo más aceitado posible a la competencia. Perfecto. Seguí, Eduardo. Este es un microciclo tradicional que después lo tenés lo tenés día por día. Este es el general y después lo tenés día por día. Claro, sí, eso también lo podés entregárselo a los muchachos, Eduardo, cuando ellos dispongan. Y rápidamente, sábado y domingo, uno hace el seguimiento de los jugadores. Van llegando, algunos llegan el domingo, la mayoría llegan el lunes. Se empieza a hacer trabajo personalizado de recuperación, elongación, con trabajo de carga mediana-baja. Ya martes y miércoles hay trabajos más específicos, tácticos, y en función a lo propio y al rival, ya se van entregando video análisis tanto de jugadores, de jugadas individuales o colectivas propias, o del rival para ver virtudes y defectos. Ya el jueves se va haciendo un recreativo y algo de pelota parada, porque al día siguiente viene la competencia oficial, donde generalmente se hace una activación neuromuscular, y los que no están convocados para ese partido del plantel de 25, 26, 27, 28 jugadores, los que quedan afuera de la lista ingresan 23 al campo de juego, 11 y 12 al banco, harán un trabajo más intenso con sparring. Ya se juega el partido, al día siguiente los que jugaron una cierta cantidad de minutos van a hacer trabajo de reactivación y recuperación, y el resto ya van a empezar a hacer trabajo en función, pensando al partido siguiente. Y bueno, ya esto es todo dinámico, y realmente de poco los días pasan rápido, y ya se va preparando el próximo partido, que sí, seguramente toca de visitante. Hay que hacer un viaje previo a la competencia. Un día antes debe llegar el plantel por reglamentación, para poder estar antes al partido. Y el día martes se hace, por ejemplo, en este caso, se jugaría la segunda fecha del combo de fecha FIFA, donde también se hace una activación neuromuscular y se hace la charla técnica previa, se juega el partido, y ya después los jugadores regresan a sus lugares de origen, donde están jugando. Pero ahora, si me lo permitís, Eduardo, vas pasando las distintas placas. Voy a hacer rápidamente una introducción de cada día de los trabajos a realizar. Como les decía, sábado y domingo se hace un seguimiento de jugadores en sus ligas. Carlos, me gustaría contar un pequeño detalle. Uno hace este tipo de seguimientos no solo ahora, sino todos los fines de semana, o cuando hay partidos donde hay jugadores que están siendo seguidos, para ver cómo juegan y si uno los puede ver en directo o tener información. Hoy, a través de las distintas plataformas o distintos links que hay por internet, uno puede estar sabiendo al minuto la evolución del partido, como hay
o cómo juega o cómo están participando los jugadores posiblemente citados. Si ocurre algo, algún imprevisto, que un jugador, por la información rápida que hay hoy, se lesiona o sale del partido, el cuerpo técnico tiene la obligación de saberlo, de comunicarlo rápidamente a un grupo de chat y se le avisa en forma inmediata al médico de la selección. Entonces, se comunica rápidamente con el médico de la institución donde pertenece el jugador que salió, con el jugador mismo, porque tienen los teléfonos, y seguramente en pocas horas el cuerpo técnico ya sabrá qué tipo de lesión tiene o por qué salió, si fue un cambio táctico, si fue algo que estaba previsto, si fue una lesión, y ya todo, tanto el club de origen donde juega el equipo como nosotros estamos informados de todo lo que va a suceder. Entonces después van llegando los jugadores al predio de concentración y se van acomodando un poco para al día siguiente empezar todo lo que es los entrenamientos a seguir. Jorge, te quería preguntar, esto lo estamos haciendo cuando, previo, el sábado y domingo previo a la fecha FIFA o a la eliminatoria. Ahora, vos decís que los fines de semana anteriores, normales, ustedes también le hacen el seguimiento, pero más allá de las lesiones, ¿tienen comunicación con los jugadores respecto a táctico, respecto a algún tipo de cuestiones que le quieren hacer llegar, no específicamente en la fecha, sino durante el periodo de formación de la lista? Claro, sí, es lo que te comenté anteriormente, Carlos, o les comenté anteriormente, esto de preparar videoanálisis o de aspectos individuales que nosotros vemos de algunos muchachos para poder corregir algunas cosas que hacen bien u otras que creemos que deben corregirla, o también enviar material de trabajos colectivos, por ejemplo, hacer trabajos de enviar videos de respaldo y coberturas defensivas, Claro. donde en general el central va y respalda al lateral del sector y el volante central entra a la función de marcador central. Que hoy en el fútbol mundial eso se ve bastante poco. Es una de las cosas que yo veo que se trabaja muy poco en lo que es respaldo y cobertura defensiva. Pero bueno, más allá de eso, uno tiene un contacto bastante fluido en ese sentido. Pero, como decía, uno le envía esos materiales, no es obligación que ellos los miren, nosotros se los enviamos, generalmente el jugador los mira, porque en ese sentido son todos profesionales, y después el cuerpo técnico o el técnico decide si llamarlos para tratarlos personalmente a esos temas o esperar en algún momento que ellos vengan o que en algún momento el cuerpo técnico viaje a verlos personalmente y se haga este tipo de charlas. Perfecto. Bueno, Edu, vamos al segundo día, al día 3. Al día 2, primero siguen dos. llegando los jugadores, bueno, se hacen trabajos personalizados de recuperación y elongación, y generalmente es el trabajo de carga mediana-baja, trabajos de pase, de rondos, de movimientos pausados, donde el preparador físico trata de optimizarlos para el día siguiente. Martes, tercer día, Edu, por favor. Bueno, ya en el tercer día, que en este caso digamos que es un martes, ya empieza a trabajar en lo táctico en función al juego que desea el técnico. Un poco se utilizan mucho los sparring. La idea es que estén permanentemente con nosotros para que ellos hagan todo el trabajo sucio, digamos, de lo que es el tema de ser oposición permanentemente y de tratar de ocasionarle dificultades al rival para que se puedan mejorar esos aspectos. Entonces se trabaja en salida, en flexión, en otros movimientos de todo tipo de trabajo. Todo lo que tiene que ver en lo táctico propio. Generalmente se hacen trabajos tácticos específicos con algunos jugadores y trabajos técnico-tácticos con otros.
luego se va un poco rotando. El predio que uno generalmente tiene en la selección te permite trabajar en 2 lugares al mismo tiempo, entonces se dividen los grupos, con los cuerpos técnicos en distintos lugares, se trabajan y se van rotando. Y ya como por la tarde, un poco lo que hablábamos recién, todo lo que es el video análisis propio, individuales y colectivos. En el cuarto día, el miércoles, por ejemplo, ya se empieza a preparar el partido en función al rival. Se siguen utilizando los sparring, que ellos van a formar estructuras similares al equipo a enfrentar. Se profundiza todo lo táctico, eso sí o sí. Se puede agregar todo lo que es balón parado a favor y en contra. Y por la tarde se pueden pasar videos del rival a enfrentar, donde uno les muestra las virtudes y los defectos que puede tener el rival, y pues ellos van a ver por qué se hicieron los trabajos de la mañana, que fueron trabajos en función al rival. Ya el día jueves, que se acerca a la fecha de competencia, que es por ejemplo un viernes, ya se hace un recreativo, se hace un picado, en otros países le dicen pichanga, le dicen distintos nombres, pero es un picado informal generalmente, y si el cuerpo técnico necesita reforzar algo, se puede hacer algo de pelota parada. Ya a la tarde se le puede dar videos individuales a los jugadores de los posibles rivales a enfrentar. En función a los puestos, se le va entregando videos de los rivales que posiblemente al día siguiente van a enfrentar. El día de la competencia, que es generalmente, como está diagramado ahora, los días de competencia son viernes y martes. El día viernes la competencia es de local. Todos a la mañana es algo que los jugadores piden, no es obligatorio, o sea, no es que nosotros lo imponemos. En general, todos los jugadores piden hacer este trabajo de activación neuromuscular a la mañana y se realizan este tipo de entrenamiento. Y los que quedan afuera de la convocatoria ya hacen algo más intenso, en forma más intensa, con los sparring que fueron convocados. A la tarde prácticamente no se hace nada, no se hace ninguna actividad física de descanso, se hace la charla previa al partido y se va a la competencia oficial. Al día siguiente del partido, el séptimo día, el grupo que jugó más de 70 minutos realiza trabajos de reactivación y de recuperación. Y el resto del plantel ya hace trabajos más intensos, ya en lo técnico-táctico, pensando en el rival. Ya el técnico ya empieza a pensar que en los próximos 2 o 3 días, ya ahí está la próxima fecha, y seguramente sea de visitante, entonces no puede perder tiempo y ya tiene que estar haciendo trabajos ya programados y predeterminados que se realizaron o se programaron con anterioridad, antes de la citación, y se practican este tipo de trabajos. El domingo, bueno, que es uno de los pocos días que queda para hacer trabajos tácticos en función al próximo rival, el grupo se puede dividir en 2 grupos de trabajo, donde se van a hacer trabajos de mediana intensidad. Un grupo hace trabajo específicamente táctico, pensando en el próximo rival, se trabaja con sparring y algo de balón parado, y el otro grupo ya hace trabajo más específico de técnica, dribles de pases, de definición, coberturas defensivas, asociaciones por los costados, bueno, distintos trabajos, y si a veces cree conveniente el técnico, a veces se rotan los grupos de trabajo para que los jugadores que no participaron del táctico sepan todo lo que se realizó para que ellos también estén empapados por si en algún momento se los necesita en el partido. Ahí se pasa
por la tarde el video análisis del rival, y ya pasamos para el día lunes, que es un día previo al encuentro del martes, de la competencia oficial, donde se va a hacer un recreativo. Si hay necesidad, se hará algo de pelota de balón parado, y ya se programa un viaje donde ahí sí se va en vuelo charter, donde se va a jugar el partido visitante. En muchos casos, el recreativo se hace en el lugar donde se va a jugar. Entonces, para hacer un reconocimiento de la cancha donde se va a jugar al día siguiente de visitante, muchas veces va y se utiliza ese lugar para trabajar en la parte recreativa. La pelota parada ya no se hace porque generalmente en el lugar hay mucha gente externa que puede hacer de espía, entonces uno prefiere no hacer ese tipo de trabajo. Se vuelve a entregar a la tarde los videos individuales de los rivales a enfrentar, y ya se va preparando para la jornada siguiente, que es la del partido oficial. Siguiente placa, por favor. Bien. Y el último día, el 10º día, es la de la competencia oficial de visitante. Se vuelve a hacer la activación neuromuscular. Ya no se hace, no es necesario hacer una actividad física más intensa con los jugadores que no van a participar de la competencia. Se hace la charla técnica y se va a la competencia oficial. Y aquí viene un punto muy importante que quería comentarles, que terminada esa competencia, ese partido, el regreso de los jugadores es en forma inmediata a su liga de origen. El jugador regresa, ya tiene programado el vuelo para poder salir, si es en forma inmediata o a la noche o al día siguiente lo antes posible, y se regresa con un informe detallado del trabajo realizado durante toda la semana en la selección, más un informe médico, si es que en algún momento el jugador o alguno de los jugadores recibió un golpe o alguna molestia o viaja con una posible lesión que haya surgido a último momento. Hoy por hoy, a lo mejor algunos jugadores, sobre todo en Argentina, tienen aviones privados y pueden automáticamente, terminada la fecha, partir a su lugar de origen en forma de inmediata, en función a la programación. Y hay veces que muchos equipos de Europa se juntan entre ellos y contratan lo privado para que los reparta rápidamente a distintos lugares del país. Por ejemplo, en la época que nosotros estábamos en la selección argentina, el Barcelona, el Real Madrid, Paris Saint-Germain y la Juventus se ponían de acuerdo entre ellos, los equipos, y contrataban un vuelo privado para que enseguida, terminado el partido, Messi, Di María, Lavezzi, Higuaín, Tevez, regresen a esos equipos en forma inmediata. Este tema es muy importante, ¿no? Porque es una manera de devolverle a los clubes lo bueno que hacen ellos en prestar los jugadores, que en realidad, si bien es importante, es obligatorio, siempre hay que tener una buena relación con los clubes, ¿no? Sí, en la medida que uno pueda tener todo esto organizado y que vuelvan en tiempo y forma, siempre se te abren las puertas para que ellos te puedan enviar los jugadores también en tiempo y forma y lo antes posible, y no pongan trabas para que lleguen a distintos días de la competencia. Entonces, es muy importante la organización que realiza, en este caso, el preparador físico del cuerpo técnico y el administrador de la asociación, de la federación donde uno representa, de organizar todos estos vuelos de idas y venidas de una forma coordinada y de donde los jugadores tengan el menos viaje posible. Seguramente van en comodidades más importantes, generalmente ellos viajan en primera clase o en business.
Perfecto. Esta es la última, Edu. Exactamente, sí. Era lo último. Eh, Bueno, quería, agradecerle. para un poquito, que quería preguntarle, ahí, prepararle el micrófono a Pedro Larraona que quiere hacer una consulta, Edu. Pero primero quería preguntarte, Jorge, vos trabajaste en Argentina y en Paraguay en selecciones. ¿Vos notás alguna diferencia respecto a la idiosincrasia del argentino y el paraguayo? ¿O hubo alguna diferencia respecto de una selección con otra? ¿O son símiles en cuanto a... Mirá, yo creo que en general son todos iguales. Todo jugador quiere representar a su selección, todos los jugadores hacen llegar a las competencias, todos ponen por encima la selección a ellos, a sus prioridades de ellos, hasta dejan vacaciones por tratar de venir a la selección. Están siempre muy predispuestos. En Paraguay lo que sí logramos es un convencimiento y una integridad del grupo realmente muy afectó, permitió lograr cosas realmente fabulosas, competir de igual a igual contra las potencias del mundo, clasificar de forma directa a un mundial entre los tres primeros y haberle ganado a Argentina y a Uruguay y a Brasil en muchos de esos casos, participar de un mundial y llegar a cuartos de final y perder una final con España, que fue el campeón de esa competencia. Pero en general, el jugador, tanto argentino, paraguayo, en este caso que puedo hablar porque participé, dan todo por llegar, ¿no? Yo los valoro mucho y muchas veces la gente no valora ese tipo de cosas, el periodismo. Por ejemplo, yo noto que ahora, con la obtención de la Copa América en Argentina, parecería que estos muchachos dejan todo por la selección, vienen a gusto con la selección, son amigos de la selección, antes eso no era considerado. Y la anécdota más importante que me gustaría contar, Carlos, para que los que participan de la charla lo sepan, es Messi lo hizo antes y lo sigue haciendo ahora. Deja todo por la selección. En la Copa América, previo a la Copa América de Estados Unidos, de la Copa, él juega la final, creo, de la Champions, no, sin vacaciones. Al día siguiente llega al predio de AFA. Entrenamos y teníamos que jugar un partido amistoso en San Juan, previo al viaje a Estados Unidos. Viajamos en un vuelo charter a San Juan, jugamos ese partido, él lo golpean en la espalda, no sé si se acuerdan, que sale lesionado. ¿Qué hizo? Volvió, y nosotros con todo el resto del plantel hicimos ese viaje a Estados Unidos en el vuelo charter para empezar todo lo que era la previa a la competencia. Él regresó a Buenos Aires, golpeado. De Buenos Aires se tomó un vuelo privado a Barcelona porque tenía una citación judicial. En esos días aprovechó para hacer una rehabilitación. Cuando estuvo en condiciones, volvió a Estados Unidos. La primera parte del torneo no la jugó. Recién empezó a participar en cuartos de final. Jugó cuartos de final, entró en cuartos de final, jugó semifinal y final. Y él estuvo siempre presente. Y la única diferencia es que ahora en el vestuario se lo ve feliz y contento porque salieron campeones. Y la vez que nos tocó participar a nosotros, seguramente teníamos las caras muy largas, muy tristes, de decepción, de frustración, de fracaso, porque no habíamos conseguido el objetivo. Pero este tipo de jugadores, o todos los jugadores que vienen a representar a la selección, realmente dan todo y dejan todo por representar a su país. Bárbaro. Edu, ahí Pedro iba a hacer una pregunta. No sé, ya terminamos la charla, si nos queda algún tiempito para... Está habilitado, tiene que activar el micrófono. Bárbaro. Algunas preguntitas y ya terminamos, porque ya lo vamos a dejar libre a Jorge agradeciéndole toda esta participación. Pero a ver, Pedro, ¿qué querías preguntar? Bueno, antes que nada, saludar, buen día a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad, la verdad que muy linda el conversatorio.
Sí, la duda mía era con respecto a la preparación de los sparring. ¿Se hace un trabajo paralelo de los sparring seleccionados para que estos puedan emular las características principales del equipo al que se va a enfrentar? ¿O se trabaja con ellos para que el partido o el entrenamiento sea lo más parecido a lo que se va a encontrar en el partido? Sí, muy buena pregunta. En realidad hay un contacto directo con el técnico o con el coordinador de las divisiones juveniles del país donde uno representa. Que nosotros, en este caso era algo que me tocaba a mí, ir a juntarme con ellos, con el cuerpo técnico, ver que necesitábamos una cierta cantidad de jugadores, entre 14 y 15 jugadores, de distintas características, que eran en función a los rivales que íbamos a enfrentar, de los dos partidos de la fecha FIFA. Entonces, previo a eso, nosotros los citábamos a los jugadores, le hacíamos un bosquejo de los trabajos a realizar, y luego con el técnico de la división, de juveniles, más el coordinador, le dábamos las pautas de los trabajos que íbamos a realizar. Entonces ya cuando se llegaba al entrenamiento, ellos ya tenían cada uno las funciones a realizar, tanto individuales como colectivas. Así que es algo que uno aconseja que se reúnan previo a esta fecha FIFA con los coordinadores o con los técnicos de la división para poder rearmar esta situación. Muy bien. No sé si hay alguna otra preguntita, Edu, si no vamos cerrando, que ya llevamos 1 hora y pico. Bien. Sí, hay un par de preguntas en el chat, no sé si las viste. Chat general. No. ¿En el general? Sí. En No. el chat. No la vi. ¿Qué? A ver. ¿Por qué algunas selecciones convocan jugadores para la selección nacional si no tienen participación en sus clubes? Eso es muy personal, no se puede contestar, que eso depende de cada entrenador. ¿Cuáles son las consideraciones del armado del cuerpo técnico? ¿Cuáles son sus consideraciones para el armado de un cuerpo técnico? Esto ya tiene que ver con el trabajo de entrenador de cada uno. Y la diferencia entre clubes y la selección un poco también pasa por la infraestructura de cada uno de los clubes donde te toca trabajar o la selección. En un club va a estar limitado al presupuesto de la infraestructura del club. Es el técnico principal, el ayudante de campo, un segundo ayudante, un preparador físico, un segundo ayudante, en muchos casos, otras veces no te permiten eso, entrenador de arquero, una lista de videos, va a depender psicoanalistas, nutricionistas, el cuerpo técnico se va a ampliar en función a los presupuestos que tenga cada una de las instituciones. En los clubes va a ser de menor o mayor, y en las selecciones, como uno tiene esa posibilidad de un abanico más importante, tiene la posibilidad de ser cuerpos técnicos más amplios. Bien, acá hay otra que dice cómo se selecciona un jugador para reemplazar a uno que se lesionó. Bueno, ya hay una lista preestablecida, ¿no? De eso. Exactamente, un poco la idea es un seguimiento de 50 jugadores, uno le va armando sus prioridades, el técnico va armando sus prioridades. Entonces, en el momento que se cae alguna de esas convocatorias, inmediatamente nos pasó esto con Mercado. Mirá lo que sucedió. Zabaleta contra Brasil se lesiona y estaba Peruzzi, era el lateral derecho, Zabaleta, y no había más jugadores en ese puesto. Entonces se lesiona, entonces tuvimos que hacer una convocatoria de urgencia. ¿A quién era el reemplazante? Era Gabriel Mercado, que estaba de vacaciones, que había terminado la instancia, estaba empezando sus vacaciones, y estaba en el sur. Hacía 1 o 2 días que había terminado de competir. Entonces,
un poco esto, la organización, la coordinación, inmediatamente la administración de AFA se comunicó con Mercado. Esto fue terminó el partido a las 9 de la noche. A las 8 de la mañana del día siguiente, Mercado ya estaba en el predio de AFA. Fíjate vos la coordinación y la rapidez de conseguir los vuelos, de ubicarlo, de citarlo, ¿no? Y tal es así que viajábamos de visitante a jugar contra Colombia en Barranquillas. Y sucede algo, un inconveniente con Peruzzi, y juega de titular de Mercado. Se gana el partido de visitante y Mercado a partir de ahí logra una continuidad también en el puerto. O sea, un poco esto es lo que te marca la rapidez de movimiento, de coordinación para tener todo preparado, posibles imprevistos. Perfecto. Vamos con la última de Jonathan Etler. Edu, para cerrar un poco esto, porque las otras preguntas están más o menos relacionadas con lo que hablamos. Jonathan. A ver, ahí habilitamos. Ahí está. Bueno, Jorge, un placer escuchar todos los conceptos y explicaciones de metodología con conocimiento de alguien con mucha experiencia adquirida con su trabajo a nivel mundial, muy enriquecedoras todas las vivencias. Y justamente hablaba de Messi y en relación a muchos jugadores de élite y jerarquía que les ha tocado dirigir en ese tipo de clubes y en selecciones. Bueno, Messi en este caso el mejor jugador del mundo. ¿Cómo se hace para darle indicaciones, de inculcarles una forma de jugar o una idea propia a futbolistas que lo han ganado todo y que son ídolos indiscutidos? Sí, bueno, gracias por tus conceptos y personales, pero yo siempre digo que son jugadores, personas como cualquiera de nosotros, con sus egos personales, simplemente son estrellas de élite. Entonces, tienen su personalidad, su forma de ser, pero son súper profesionales. Entonces, hasta es más fácil trabajar con ellos porque hay un montón de conceptos donde uno les comenta y los dice, y la capacidad que tienen de captación y de la forma de que son, que la captan rápidamente y la ejecutan. Entonces, yo, en ese sentido, todo lo que uno le pueda decir, que ellos lo captan, lo recepcionan y creen que es algo a realizar, que es conveniente para el beneficio del equipo y beneficio personal, no tengas dudas que lo van a realizar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Edu, me parece que hasta acá vamos llegando, así lo dejamos libre a Jorge. Jorge, te agradecemos mucho la participación y todo lo que nos brindaste. ¿Qué pasó? Edu, ¿qué es ese micrófono? Ahí estamos, ahí lo corregí. Bueno, Jorge, bueno, si querés despedirte, la verdad que es muy agradecido y muy buena la charla. En nombre de todos los que participaron, te agradecemos mucho. Bueno, Carlos, la verdad, agradecido por la invitación. Espero que haya podido aclarar un montón de temas, de situaciones. Espero que haya sido haber sido claro en los conceptos, en lo que estuve enumerando. Así que desde ya mil agradecido a todos ustedes por prestar atención y a sus órdenes. Lo que necesiten, siempre estoy disponible a evacuar las consultas que quieran. Hasta la próxima, si hay alguna próxima oportunidad, y muchas gracias por la invitación. Ahí dejaste abierta una puerta cuando hablaste de las coberturas de los centrales que generalmente no se hacen y demás, y sé que tenés algunos videos de esos, así que vamos a hacer alguna otra charla o algún conversatorio respecto a las cuestiones más específicamente en lo táctico. Así que ya te vamos a convocar también para eso, naturalmente. Con todo gusto, Carlos, a la orden de ustedes. Bueno, un abrazo enorme y saludos para todos. Bueno, en nombre de FUNPEI y en nombre de todos los presentes, muchas gracias. Edu, no sé si querés cerrar. No, ¿se escucha? Sí, te escucho. Sí, perdón, estoy complicado con la voz. Sí, también de parte de la Fundación, agradecerte, Jorge, por
por prestarte para esta presentación y por el tiempo previo que le dedicaste para formar esta charla. Así que, bueno, la Fundación también muchas gracias. Y no, Carlos, creo que con esto ya estamos. Cuando ustedes quieran, detenemos la grabación y ya cerramos la sala. Perfecto, bueno, gracias a todos, buenos días y hasta una próxima oportunidad. Perfecto. Saludos, a la próxima.